Hola, mi nombre es Laura Muñoz, soy estudiante de Sociología y hoy les voy a contar sobre mi proyecto de grado que fue acerca de asociaciones campesinas y búsqueda de autonomía. Mi proyecto de grado lo hice en el marco de un semillero de investigación y para contarles un poco más voy a responder a 3 preguntas que me hizo la facultad. La primera pregunta es por cómo fue mi experiencia en el semillero de investigación haciendo mi tesis y qué lugar tienen estos espacios en nuestra formación profesional. Entonces, para responder esta pregunta les voy a contar un poquito de mi experiencia en el semillero. Yo me uní al semillero en el 2018 porque quería saber qué hacíamos las sociólogas y los sociólogos en campo, porque hasta ese momento había tenido la mala suerte de que todas mis clases que tenían componente de campo nunca resultaban en campo. Entonces, como tratando de resolver esta duda antes de llegar a la tesis, me inscribí al semillero y el semillero tenía un proyecto de acompañamiento a una asociación de campesinos en el norte del Tolima. Y este proyecto tenía ya unas herramientas y una metodología definida para el trabajo de campo, pero a la vez tenía la opción y nos incentivaba a que cada una de manera autónoma fuera persiguiendo y fuera construyendo intereses propios de investigación o preguntas o curiosidades. Entonces, con esta invitación del semillero a que cada una de nosotras fuera como pensando en algo que la motivaba, que le daba curiosidad, yo comencé a preguntarme, bueno, ¿qué va a ser lo que a mí me interese? Y desde mi primera salida de campo me di cuenta que lo que me interesaba era lo organizativo o lo asociativo. Y quería como seguir investigando sobre eso, saber más, entenderlo mejor. Entonces, durante 2 años de trabajo de campo, no solo en el norte del Tolima, sino también fuimos al sur del Tolima y fuimos a Boyacá a conocer un par de asociaciones. Yo iba cada vez que me daban un pedacito de información que me parecía que era sobre lo organizativo o lo asociativo, me lo iba como guardando en los bolsillos y esperando que llegara el día en que pudiera usarlo. Y cuando llegó proyecto de grado, en ese momento dije, bueno, aquí voy a sacar todo esto que he estado guardando y vamos a ver cómo puedo formular una pregunta de investigación y un problema de investigación a partir de estos insumos que he estado recogiendo de a poquiticos en el trabajo de campo en el semillero. Y así, digamos, nació la pregunta de investigación de mi tesis. Cuando ya nació la pregunta de investigación de mi tesis, le dije al semillero, bueno, yo quiero hacer esto, pero voy a necesitar hacer campo. Y la propuesta fue un poco que mi trabajo de campo aportara al proyecto de acompañamiento al mismo tiempo que aportara a mi tesis, ¿no? Como que me ayudara a responder las preguntas que yo tenía para la tesis. Entonces, así fue. El semillero dijo, bueno, está bien, como que puede servir para ambas. Entonces fui a campo y hice unos talleres en el trabajo de campo que me permitieron como recoger más información sobre cómo era esta asociación de campesinos, qué objetivos tenían, qué capacidades tenían para lograr esos objetivos. Y ya volví de campo, y cuando volví de campo y ya era hora de escribir la tesis, justo llegó como el COVID y ya no pudimos hacer más campo. Entonces yo igual quería hacer más campo, pero ya con la información que había recogido, no solo digamos en el campo específico para mi tesis, sino en los 2 años ya tenía suficiente información para decir, bueno, tengo con qué trabajar. Pero además tenía la fortuna de que mis compañeras del semillero, que habían estado años antes trabajando con la asociación y que también habían hecho proyecto de grado con ellos, ya habían recogido información que también podía usar. Entonces tenía un volumen de información muy grande con el cual trabajar y el cual aprovechar. Entonces eso fue lo que hice para mi tesis, y esa fue la forma en la que el semillero, digamos, me catapultó a tener primero unas relaciones de confianza con la asociación basadas en la confianza que ya se había construido con el semillero, lo cual me permitió como ir a proponer mis preguntas e inquietudes desde un lugar ya de confianza y que permite unas conversaciones más ricas y poderosas, pero también la posibilidad de tener un volumen de información con el cual trabajar que no solo dependió de mi trabajo, sino que también del trabajo de mis compañeras del semillero. Entonces, ¿cómo creo que aportan estos espacios a la formación profesional? Creo que por un lado nos permiten probarnos en campo, nos permiten desarrollar herramientas para el campo y aprender cómo funcionan en campo y cómo adaptarlas para que funcionen en campo, porque a veces pensamos algo que puede servir en nuestra cabeza y cuando llegamos al lugar con las personas reales ya no funciona. Y cómo poder adaptar eso en un momento
como que es una gran experiencia que me dio el semillero. Y por otro lado también como poder tener una relación como más larga con la asociación nos permite como entenderlos mejor y ir profundizando e ir entendiendo cada vez mejor la realidad y las relaciones que tienen estas personas entre ellas. Y por otro lado, creo que algo fundamental que nos dan los semilleros de investigación es la oportunidad de tener un grupo con el cual discutir ideas y con el cual construir ideas. Creo que para mí la mayor fortuna del semillero, además del campo, es haber tenido un grupo de compañeras con el que siempre estábamos hablando y conversando y creando teorías y creando hipótesis y tratando de explicar entre nosotras qué habíamos visto en campo. Y de esta manera el campo, digamos, tiene una conversación continua con nosotras y en donde cada 8 días o cada 15 días nos sentamos a pensar en, ¿se acuerdan ese detalle que vimos? ¿Qué será? ¿Por qué pasará eso? Y eso nos permite como llegar a proyecto de grado con muchas ideas y con cosas más elaboradas y no llegar a resolverlo todo en 6 meses, sino que ya teníamos un montón de insumos, no solo del campo, pero también de conversaciones y de ideas con nuestras compañeras que son muy valiosas y que hacen posible que los trabajos de grado sean muy, yo diría que poderosos, porque no es solo una persona pensando, sino que somos muchas personas pensando sobre un problema y alguien que tiene la posibilidad de sintetizar estas conversaciones, que es el caso de mi tesis. La segunda pregunta es por ¿cuál es la relación entre las asociaciones campesinas y la búsqueda de autonomía? Y esta es justamente como una de las preguntas que yo me hago en la tesis para poder entender mejor a la asociación. Entonces lo que yo propongo y encuentro con esta experiencia de esta asociación es que la asociación les permite acceder a bienes y servicios que de manera individual no habrían podido acceder. Y esto es algo que ellos tienen clarísimo y te lo dicen de primeras, y es que para los campesinos lograr algo, lograr acceder a mejoras en sus condiciones de vida, tienen que hacerlo de manera organizada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un campesino vaya, digamos, a la alcaldía municipal a pedir la maquinaria para arreglar la carretera, a que vaya una asociación de campesinos que recoge a 20 familias de 3 veredas a decir, la carretera está mal, préstenos la maquinaria, nosotros ponemos el trabajo y ponemos además la alimentación de los trabajadores extra que se necesiten. Entonces, de esta manera, la asociación les permite negociar, gestionar recursos para mejorar sus condiciones de vida. Y mejorar sus condiciones de vida tiene también que ver con mejorar los recursos disponibles que ellos tienen y o que crezcan o que se vuelvan mejores, y eso les permite seguir siendo campesinos con condiciones de vida mejores. Entonces, la asociación en este caso es una estrategia que ellos tienen para buscar que su vida sea mejor y que su vida como campesinos siga siendo posible. Y la tercera pregunta es por cómo fue la conversación, la relación entre teoría y realidad empírica y si hubo tensiones y desacuerdos. Creo que en este momento no hay tensiones ni desacuerdos, pero creo que se debe a que yo elegí mis herramientas conceptuales después del trabajo de campo. Entonces yo elegí unas herramientas conceptuales que me permitieran leer y entender mejor el campo que ya había hecho. Entonces yo estaba trabajando con información que ya estaba recolectada, y la teoría lo que me permitía hacer era ver conexiones y relaciones entre la información que yo no había visto antes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo habíamos visto durante los 2 años de trabajo con la asociación que ellos tenían muchos proyectos y hacían muchas cosas, y no solo se limitaban, digamos, a las actividades productivas. Si bien sí tienen un trapiche comunitario y una tienda comunitaria y una granja, también se encargaban de hacer otras cosas, por ejemplo, lo de la carretera, por ejemplo, el mantenimiento de la escuela, y algunas actividades como pedagógicas con los chiquitos de la escuela. Entonces yo todo el tiempo me había estado preguntando cuál es qué une a todas esas acciones y por qué, cuál es el sentido de que hagan todo esto, y no había entendido por qué. Estaba como que una de mis hipótesis era como, no sé, de pronto
viene un proyecto y les dice hagan esto y ellos dicen bueno, listo, de una, hagámoslo, y entonces es más como viendo que viene y en eso se montan, pero no, lo que la teoría me permitió ver es que todas estas acciones que ellos tienen están unidos por la búsqueda de la autonomía, es decir, por mejorar sus recursos disponibles y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, lo que yo encontré gracias a la teoría es que, a pesar de que son estrategias que le apuntan a diferentes lugares, todas ellas aportan a un mismo objetivo, y es seguir siendo campesinos y mejorar su vida como campesinos. Entonces ahí, pues, digamos que en ese sentido hay una relación muy armoniosa entre la teoría y la realidad empírica. Sin embargo, lo que creo en este momento es que esa idea a la que yo llego en la tesis es una hipótesis todavía que debe ser comprobada y validada en campo. La conversación entre la teoría y la realidad empírica no se ha acabado. Todavía falta como un paso más, y es ir a ver si esto que yo encontré cuando me puse las gafas de la teoría es cierto o si no es cierto. Entonces, creo que es una hipótesis, creo que mi conclusión es que en la tesis termino en una hipótesis que todavía amerita una conversación con la realidad empírica y que todavía puede ser como, no, eso no es lo que los une. Pero eso es algo que todavía tendremos que ir a comprobar a campo una vez podamos volver. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme y gracias por venir a ver sobre los trabajos de las estudiantes de sociología y nos, chao.